Continuamos en este tema 18, las estructuras locales. Estamos en historia antigua de la península ibérica y hablemos de urbanización y municipalización. La extensión ciudadana en Hispania siguió en lo jurídico una evolución basada en la concesión paulatina de privilegios que fueron acercando progresivamente cada núcleo urbano a la organización modelo de Roma, con diferentes tipos de ciudades por su condición jurídica. Por tanto, hemos de distinguir urbanización o política de creación y fomento de marcos de desarrollo de la cultura urbana, de municipalización, que suponía el otorgamiento de privilegios a los ciudadanos de una comunidad urbana determinada. El concepto romano de populus nunca tuvo un carácter étnico sino político, lo que permitió que superara los límites nacionales y que creciera y se desarrollaran en el ámbito exterior provincial, colonias y municipios habitadas por ciudadanos romanos, integrados e inseparables del propio concepto de comunidad-estado romano. Desigualdades jurídicas. Existirá una distinta ordenación jurídica de las ciudades del imperio que se corresponde con las diferenciaciones jurídicas personales de sus habitantes libres, y así había ciudadanos romanos, latinos y extranjeros, y paralelamente había también comunidades de ciudadanos romanos de latinos, denominados municipi, y coloniae, en ambos casos, y de peregrinos. Esta, a su vez, son con diferentes categorías. Para ser ciudadano pleno derecho en cada una de estas categorías era necesario poseer individualmente el mismo derecho que la ciudad correspondiente o uno superior. También podían vivir en las ciudades otros civis romani, latinos o peregrini, sin formar parte de la comunidad como comerciantes o mercaderes o incolae, que eran ciudadanos con derechos disminuidos en relación con los ciudadanos de pleno derecho por pertenecer a una comunidad distinta. Ciudades privilegiadas, colonias y municipios. Las ciudades formadas por ciudadanos romanos podían ser municipios o colonias. Dentro de estas, atendiendo a su origen, distinguimos colonias propiamente dichas, fundadas en un territorio, o colonias titulares, núcleos preexistentes que recibieron el título de tales por concesión imperial, o colonias romanas. La mayor parte de ellas provienen del asentamiento de veteranos legionarios tras su licenciamiento, o formadas por ciudadanos civiles. En cualquier caso, estos ciudadanos recibían un lote de tierras, tierra que se obtenía subordinado el territorio de la población autóctona a los nuevos colonos o desgajando parte de la antigua comunidad indígena en beneficio de los nuevos asentamientos. En la mayor parte de los casos, en las ciudades conquistadas militarmente, la población autóctona permanecía en su antiguo territorio como incolae, con derechos reducidos frente a los colonos ciudadanos de pleno derecho. Mencionemos las colonias titulares, los municipios romanos y los municipios y colonias de derecho latino. Las colonias titulares solo fueron frecuentes a partir de Trajano y Adriano y consistían en la concesión del pleno derecho colonial a un núcleo urbano, ya fuera municipio romano, latino o ciudad peregrina. Ejemplo, Itálica. Las colonias romanas eran la forma superior de organización municipal. Estaban dotadas de ius italicium y exentas de pagar el tributum soli, o impuesto territorial. Los municipios romanos eran antiguas ciudades peregrinas cuyos habitantes eran honrados colectivamente con el derecho de ciudadanía romana. Ello suponía su fundación como municipium y el dotarse de instituciones inherentes a su nueva categoría. Requisitos previos para acceder a este privilegio eran el haber desarrollado una organización ciudadana, el poseer un núcleo de ciudadanos pudientes que pudieran encargarse de las magistraturas y gastos inherentes a las mismas, el haber alcanzado un grado de romanización suficiente y el merecer la concesión del privilegio por servicios militares, políticos o económicos. Y en cuanto a los municipios y colonias de derecho latino, estos son una categoría intermedia entre municipios y colonias romanas y ciudades peregrinas. Suponían una ficción jurídica al otorgar a una ciudad peregrina del estatus particular de los aliados itálicos, escalón intermedio para alcanzar la ciudadanía romana plena. Eran, por tanto, antiguas ciudades peregrinas cuyos habitantes disfrutaban de los derechos civiles reconocidos a los lati, ius commerci,
reconocimiento, validez, transacciones económicas, plena validez de los matrimonios y reconocimiento de los hijos como legítimos. En cuanto a su administración, era similar a las comunidades de ciudadanos romanos, con la particularidad de que los individuos que hubieran cumplido durante un año una magistratura municipal, tras dejar el cargo, eran elevados con sus parientes a la categoría de ciudadanos romanos. Este privilegio, ius latiminus, fue ampliado para algunas ciudades a partir de Adriano con el ius latimaeus, según el cual eran elevados a la categoría de ciudadanos romanos no solamente los magistrados, sino también todos los miembros de la curia municipal. Ciudades peregrinae y sus tipos. Eran el núcleo más numeroso del imperio. Sus habitantes eran peregrini, es decir, extranjeros, al derecho romano, sometidos al stipendium o tributum, sobre bienes inmuebles, y al tributum capitis, por cabeza de cada habitante adulto. No podían desposar con ciudadanos romanos ni dedicarse directamente al comercio. Igualmente estaban limitados en materia de justicia, herencia, manumisiones. Sus derechos eran regulados unilateralmente por Roma, pudiendo distinguirse tres categorías: federadas, liberae et munes, stipendiare, y había otra, la dediciti. Federadas eran ciudades que habían suscrito un tratado con Roma, mediante un documento que regulaba su relación con el Estado romano. Su posición era la más favorable entre las ciudades provinciales. No podían tener una política exterior independiente, pero estaban exentas de impuestos ordinarios y fuera de la jurisdicción de los gobernadores provinciales. Gradualmente tendieron a convertirse en colonias y municipios. Otra categoría, la libare et immunes. Su libertad no estaba basada en un tratado, sino por la gracia voluntaria y unilateral del Estado romano. Podían usar sus propias leyes, usar sus propias aduanas y estaban exentas de alojar soldados en su territorio. Estaban exentas de tasación, pero sujetas a la disposición suprema del Senado romano. También tendieron a transformarse en municipios. También existían ciudades libres, pero no inmunes, sujetas al pago de un stipendium territorial y de tasas aduaneras a portoria. Otra categoría, la stipendiariae, era el grupo más numeroso. Son comunidades sometidas a Roma que no contaban con ningún tipo de privilegio jurídico. Debían pagar el stipendio que se requería de ellas para proporcionar tropas auxiliares, servicios y víveres a precios fijados por los gobernadores, lo que daba lugar a abusos. Frecuentemente debían aceptar en su recinto la presencia de una guarnición romana. Y en cuanto a la última, dedicici, estas eran ciudades que habían sido sometidas por la fuerza a la soberanía romana. La deditio, esto es la rendición sin condiciones, implicaba la apropiación por parte romana de bienes y personas que restituía con una serie de condiciones, entre ellas la imposición del stipendio, la tabula alcaterinis. En ocasiones, estas comunidades no contaban con una organización urbana y se las denominaba populus, con un significado étnico-cultural de colectividad unida por lazos familiares. Estos populus fueron atribuidos administrativamente a las civitas más próximas, pero con el tiempo se integraron en el sistema municipal, convertidos en civitates. Entidades de rango inferior, dependientes de las ciudades. Existen una serie de estructuras de rango inferior denominadas por las fuentes romanas con muy diversos nombres, que parecen hacer referencia a las peculiaridades de su origen, extensión, territorial o administración. Serían fora, serían mercados; castellum, núcleos fortificados; praefectura, circunscripción administrativa sometida a una civita superior; vicus y pagus, concentraciones de población rural; canavae, agrupación urbana a la vera de campamentos militares; regio sétimo, Gémina, origen de la ciudad de León. El testimonio de Plinio.
En el tercer cuarto del siglo I, Plinio nos ofrece un cuadro de distribución de las comunidades hispanas, las civitates, con sus correspondientes estatutos jurídicos. De él se desprende la abrumadora mayoría de ciudades estipendiarias frente a un menor número de ciudades libres, municipios y coloniales. El ordenamiento municipal romano. Las leyes municipales. Las ciudades de derecho privilegiado, colonias y municipios romanos y latinos, se ordenaban de manera autónoma mediante un conjunto de institución similar al de la urbe romana. Estas ordenanzas, que conocemos gracias a un buen número de fragmentos hallados, Urso, Salpensa, eran promulgadas por el emperador, leges datae, y reunían las disposiciones por las que debía reglamentarse la organización de la comunidad. Fueron semejantes en todo el imperio y regulaban, les coloniae, genitae, Lulia Sirve, Ursonensi, regulaban, decíamos, los derechos y deberes de los magistrados de la colonia, funcionarios subalternos, curia municipal y cargos sacerdotales, normas de urbanismo, elección de magistrados, mantenimiento de orden público y organización de la defensa de la colonia. La autonomía ciudadana. El imperio llevó a cabo una política urbanizadora de transformación de las viejas estructuras de las comunidades indígenas, acomodándolas al orden político-social romano y convirtiéndolas en el núcleo fundamental de una administración que renunció a un aparato administrativo burocrático centralista, sin duda más costoso. Estas comunidades tenían una gran autonomía que estaba limitada lógicamente por la propia seguridad del imperio. Esta seguridad y lealtad se consiguió mediante la atracción de las élites locales, a las que a cambio de serle mantenido su prestigio social y su poder económico, se les responsabiliza con exigencias y compromisos de velar por el funcionamiento del ente autónomo ciudadano como clase política de la que se reclutaban los magistrados y el consejo municipal. Las comunidades urbanas debían soportar un conjunto de funciones políticas y sociales, siendo en ellas la clase alta la que echaba sobre sus hombros la garantía de su funcionamiento, porque a semejanza del gobierno central de las civitaes tenían un aparato burocrático mediante el cual la gestión pública de la ciudad estaba en manos de unos cuantos, 4 o 6 portadores de la magistratura con carácter anual y gratuito, y un consejo municipal vitalicio, también de carácter honorífico, ordo decurionum. En consecuencia, solo los ciudadanos acomodados, incluidos por su cualificación económica, en el censo podían aceptar estos puestos dirigentes comunales. Las élites municipales. Pero además de la gratuidad del cargo, la penuria crónica de las arcas municipales hacía que las élites ciudadanas, ordo decurionum, tuvieron que realizar aportaciones privadas para financiar actividades comunales como las fiestas y juegos, las necesidades elementales de funcionamiento, abastecimiento de artículos de primera necesidad y suministro de agua, sino también liberalidades extraordinarias en la forma de repartos de dinero, fundaciones o regalos. En la práctica existirá una pugna interna entre las familias ricas que las empujaba a cumplir estos servicios para el bienestar de la comunidad, y ello no tanto por dudosas razones de patrimonio cuanto como medio de significarse ante la opinión pública. Y de ahí la cantidad de inscripciones y estatuas con las que se honra a esta clase política por su evergentismo, que no era en parte otra cosa que el cumplimiento obligado de funciones bien especificadas en los estatutos municipales, a las que no podían sustraerse, so pena de perder poder, prestigio e incluso fortuna. De este modo, la fortuna de las ciudades quedará ligada a la prosperidad de sus élites locales. Las instituciones municipales, ciudad y territorio. El municipio es un ente jurídico dotado de autonomía en su constitución interna, con leyes propias, patrimonio específico, distinto del que poseía el pueblo romano, y derecho de elegir magistrados, exigir tributos y administrar bienes propios. La circunscripción territorial incluía, además de la ciudad propiamente dicha, oppidum oris, una zona circundante, ager, rural, cuyos habitantes, reunidos en pequeñas comunidades, pagi, vici, villae, dependían de la ciudad.
Ciudad y territorio formaban, por tanto, una unidad en la que el centro urbano era el hábitat concentrado donde se ubicaban los edificios públicos y religiosos en los que se desarrollaba la actividad pública, en tanto que el Ager contenía los recursos del entorno rural, las unidades de producción y las residencias temporales de los grandes propietarios. Así, el término civitas se concebía como una unidad jurídica, en la cual la urbs, pars urbana, y el ager, pars agraria o rústica, formaban un conjunto o territorium que marcaban el ámbito territorial de los magistrados locales. Desde el punto de vista constitucional, los elementos integrantes de las civitas eran el pueblo, los magistrados y el senado. El populus, civis e incolae. Solo los ciudadanos de pleno derecho, civies, formaban parte del pueblo, populus, y al menos durante el Alto Imperio las magistraturas honoríficas fueron patrimonio exclusivo de los mismos. Para ser considerado civis eran precisos los requisitos de nacionalidad, origo, y de residencia, domicilium. El primero se otorgaba automáticamente a los hijos legítimos nacidos de padres ciudadanos, pero también por adopción, adletio inter cives, y manumisión. En la adopción y manumisión la ciudadanía se otorgaba de manera particular, en tanto que en la adletio inter cives era la comunidad en su conjunto la que aceptaba como miembro a personas de otras ciudades, generalmente personas notables. En contraposición, los incolae eran individuos libres que habían elegido como domicilio o residencia permanente una comunidad distinta a la de su nacimiento, sin perder por ello los derechos de ciudadanía de su patria de origen. Los forasteros que residían de manera temporal en la ciudad no se consideraban como incolae, sino como hóspites o advenae. Pero tanto civies como incolae estaban obligados a la aceptación de las cargas comunales, munera, aunque la investidura de las magistraturas u honores solo les correspondía a los ciudadanos. Los munera. Los cargos comunales eran distintos según lugares y épocas, pero en general se pueden distinguir cargos personales, cargas en las que intervenía la fortuna del individuo y cargas en las que intervenían ambos factores y que revertían tanto en beneficio de la propia ciudad como en el del poder central. Serían cargas personales las que se contaban las exigencias del poder central, con una obligación de proporcionar reclutas y caballos, transporte de material y dinero, mantenimiento del correo, cursus, y las propias necesidades de la administración municipal, como serían aceptación de embajadas al Senado, emperador, gobernador o patrono, abastecimiento de trigo, cuidado de templos, canalizaciones, baños. Estos, munera, personales, solo podían aceptarlos quienes estaban en condiciones de cumplirlos por tener medios económicos para ello. Así, cuanto la caja municipal se veía importante para hacer frente a los gastos, se recurría a los munera patrimoni, soportados exclusivamente por los propietarios, como la recepción y acomodación de magistrados y funcionarios romanos de paso, alojamiento de ejércitos, servicio de postas, mantenimiento de los caminos que pasarán por sus tierras y sobre todo recaudación de impuestos que la ciudad debía ingresar en el tesoro imperial. Y finalmente estaban los munera mixta, que obligaban a prestaciones personales y patrimoniales diversas de acuerdo con las necesidades del municipio. Los derechos ciudadanos. Pero si los deberes eran generales, para el ejercicio de los derechos públicos y privados era necesario el fundamento de la ciudadanía. En el campo privado, la ciudadanía comportaba el derecho a contraer válidamente matrimonio, el ius commerci, facultad de cumplir todos los actos concernientes al derecho de propiedad. En el derecho público, las dos prerrogativas principales eran el ius suffragi, derecho de voto, y el ius honorum, elegibilidad para los cargos públicos, restringido en la práctica a la oligarquía de notables. La ordenación del cuerpo cívico, los curiae. La participación de los ciudadanos en los asuntos públicos se realizaba a través de los comicios, en los que se votaban leyes, se efectuaban juicios públicos y se elegían magistrados.
Para ello, la comunidad ciudadana, populus, se dividía en varios cuerpos subordinados. Curiae, con representantes y reuniones especiales, generalmente de carácter religioso. Pero desde fines del siglo II, la elección popular de magistrados pasó progresivamente al Senado municipal, como consecuencia de las crecientes dificultades para encontrar candidatos que estuvieran dispuestos a soportar las cargas financieras que conllevaban las magistraturas. Esta circunstancia obligó, en el siglo III, a una nueva reestructuración que obligará a la cooptación para las magistraturas entre los miembros de la curia municipal, lo que vació de contenido la participación política del populus en la vida de la comunidad. Magistrados. Los honores municipales. El término magistratus tiene una doble significación. Indica tanto a cada uno de los portadores de la magistratura, un conjunto de ellos, como a la magistratura en sí, aunque en época imperial, para este segundo concepto, también existe el sinónimo de honor. La magistratura es la portadora de la soberanía, del conjunto de la comunidad ciudadana populus, quien elige dentro del círculo de ciudadanos honorables los magistrados, trasladándoles todos los derechos de soberanía para el tiempo de duración de la magistratura. Estas formas de organización administrativa se extienden desde finales del siglo I a todas las ciudades del imperio, con una tendencia a la unificación absoluta, preludio de la organización imperial unitaria del siglo III. El cursus honorum municipal. En la cúspide de la comunidad ciudadana aparecen 4 magistrados en 2 colegios: los dumbiri iure dicundo y los dumbiri crediles, en ocasiones agrupados en un solo colegio, 4 viri, a los que en ocasiones se suman 2 quaestores. Estos magistrados eran elegidos en comicios en el siglo I, pero luego pasarán a ser cooptados por el Ordo Decorium. Para ser candidato había que estar en posesión de ius honorum. Las exigencias impuestas a los futuros magistrados eran las mismas que las exigidas para integrarse en el Senado municipal. Este ius honorum incluía como principales factores el nacimiento libre, el derecho de ciudadanía. A partir del siglo II también se amplió a los incolae, la posesión de capacidad jurídica y de todos los derechos ciudadanos, una cualificación económica determinada y una edad mínima variable según la magistratura a desempeñar. El conjunto de estas magistraturas constituía el cursus honorum, auténtica carrera que había que escalar necesariamente de grado a grado, de menor a mayor: questor, edilidad y triunvirato. Procedimiento de elección. Con anterioridad al nombramiento del magistrado, el dumbiri iure difundo fijaba por edicto el día de la convocatoria. Los ciudadanos que aspiraban a la magistratura presentaban su candidatura ante el dumbiri. Una vez aceptadas las candidaturas, el dumbiri confeccionaba la lista oficial que se fijaba en lugar público. Entre la publicación del edicto y la efectiva convocatoria estaba destinado a la propaganda electoral, en la cual los candidatos envueltos en una toga blanca, en toga cándida, acompañados de amigos y clientes, intentaban atraerse el voto de los electores, existiendo prescripciones específicas que intentaba velar por una campaña honesta e impedir la corrupción. Leges de ámbito. Las votaciones. El día de la votación, el magistrado encargado de presidir la asamblea y después de comprobar que los augurios eran favorables, llamaba al pueblo a la votación por medio del pregonero. Los electores se repartían en sus respectivas secciones o curias. En cada una de estas secciones se colocaba un cestillo, en el que los votantes depositaban su tablilla con el nombre del candidato preferido. Hecho el escrutinio, se proclamaba solemnemente a los elegidos. El resultado final venía determinado no por la suma de los votos resultantes del conjunto, sino teniendo en cuenta los resultados parciales de cada sección, pudiendo suceder que la mayoría de los sufragios no correspondiera necesariamente a la mayoría de los ciudadanos votantes. Tras la solemne proclamación, se celebraban fiestas multitudinarias en casa de los elegidos, festejos que se repetían el día de la toma de posesión. De hecho, era costumbre a la recepción de unos cargos municipal o sacerdotal
el aportar sumas para fines comunales como juegos, construcciones y también para la caja de la ciudad. Suma honoraria, variable según el cargo y ciudad.